Amigos, estimados televidentes, ya estamos en la entrevista de la semana. Nos acompaña un profesional de alta capacidad analítica, planificación y experiencia en el agro. Bienvenido, Winston Marte, profesor universitario. Esperamos que en este conversatorio conocer tu perspectiva sobre la realidad agropecuaria actual y a la vez también una proyección hacia los próximos años. Muchas gracias, don Oscar, por invitarme a su interesante programa. Para mí siempre es un placer estar aquí con usted y con los amigos televidentes y compartir algunas informaciones de interés. Sí. En esa línea, por ejemplo, iniciando en esta parte de lo que sería la situación actual de la agricultura dominicana, como viéndolo con el foco amplio, como dice, los volúmenes de producción agrícola de los principales rubros, ¿cómo estamos? ¿Creciendo, decreciendo? ¿Cuál es la situación real, Milton? Bueno, hemos visto que los volúmenes de los principales productos de la agropecuaria nacional no han estado satisfaciendo de manera eficiente la demanda nacional. Y esto se refleja principalmente en los altos precios de los productos básicos, elementales que consumen las familias dominicanas. Las autoridades del pasado que tuvieron en el Ministerio de Agricultura se vanagloriaban de decir que tenían récords de producción de diferentes tipos de productos, pero resulta que, por ejemplo, en el caso del arroz, que siempre dijeron que tenían récords de producción, en el año 2024 lo que hubo fue un récord de importaciones de productos tan importantes como es el arroz, donde se importaron 214,000 toneladas de arroz, una cantidad, un volumen nunca antes visto importado en la República Dominicana. Entonces, yo evalúo la política agropecuaria desde dos puntos de vista. El primero es que los productores puedan tener niveles aceptables de rentabilidad. Entonces, hemos visto quejas de los productores de arroz, los productores de cerdo quebrados en su mayoría por el problema de la peste porcina africana, los productores bananeros también reclamando acciones concretas del gobierno para que le apoyen en diversas situaciones que han tenido con plagas, con enfermedades, con aspectos de mercado. Es decir, que la producción de banano ha caído. El plátano ha estado experimentando precios casi nunca antes vistos. Sí, 30 y hasta 35 pesos un plátano. Y hasta 50 pesos, 45 pesos en los colmados. Sí. Y yo tomo de referencia el precio de los colmados porque... ¿Donde compran la mayoría? Donde compra más del 60% de la población dominicana. Sí. Entonces, la batata por igual, la yuca por igual, todos estos productos elementales que consume la gente a diario han estado a precios muy elevados. Entonces, los consumidores han estado sufriendo la consecuencia de políticas agropecuarias desacertadas. Si la oferta de estos productos fuera suficiente, es decir, que la producción hubiese crecido, entonces los precios no hubiesen crecido en la magnitud que lo han hecho. Todos los productos están bastante caros. Cuando usted analiza los 10 productos esenciales como el arroz, las habichuelas, la leche, la carne de pollo, la carne de cerdo, los huevos, los plátanos, los guineos, la batata y la yuca, esto han aumentado un 72% en promedio en los últimos 5 años. Entonces, eso evidentemente que ha puesto a los consumidores en una situación difícil. O sea, si la agricultura tiene que proveer alimentos de calidad a precio asequible para la población, por un lado. Y por el otro lado, al mismo nivel de importancia es que los productores puedan tener niveles altos de rentabilidad. Entonces, todos estos grupos de productores que he mencionado, los ganaderos por igual, han estado quejándose de que no están teniendo niveles aceptables de rentabilidad y otros han estado registrando pérdidas, que es peor. No, seguro, es que vemos que muchas veces, como dice, damos un paso para adelante y dos para atrás. Teníamos en la década de los 80, 90, un sector productor lechero de primera clase creciendo. Esa zona de Baní, ahí habían grandes productores, tú recuerdas. Pero todos fueron saliendo porque es lo que dicen. Llegó un momento en que la rentabilidad no le permitía operar.
Así es. Y entonces esa línea, pero yéndonos a un punto más técnico que he basado tal incluso en la data del Banco Central, el PBI agropecuario en esa última década, digamos 2015-2025, ¿qué nos arroja? Bueno, ha estado creciendo. Podemos El año pasado fue 3.9. sí, ver que, por ejemplo, del 15 al 19, el PIB o el PIB agropecuario siempre promedió un crecimiento mayor al 5.5%. Ya en los últimos tiempos y específicamente el año pasado, tal como usted señala, apenas fue de un 3.9%, a pesar del efecto precio. A pesar del efecto precio, porque tenemos precios más altos, aunque el volumen de producción sea menor, si está multiplicado por un precio más alto, entonces el valor total del aporte de la agropecuaria va a ser mayor en términos relativos, ¿no? Y no, y aclarar que hubo épocas hacia atrás que nosotros llegamos a crecer hasta un 12% de sí, claro. Y en los últimos años tuvimos crecimiento de 6-7%, que son sí, un promedio muy bueno, pero en los últimos años ha estado diversas actividades de la actividad agropecuaria, de la producción, ha estado afectada, como le decía, por ejemplo, la producción de cerdos, que era un componente muy importante que aportaba más de 8.000 millones de pesos a la producción, a la economía. Pues en los últimos años sabemos que la producción de este rubro importante ha decrecido bastante y que entonces ha habido una política de privilegio a las importaciones. Como otro... Es importante aclarar que la peste porcina africana fue lo que creó la debacle en principio. Correctamente. Pero dicen que el proceso de repoblación quizás no se ha llevado correctamente. No, porque no se tomó la decisión correcta. La decisión que manda y que dio éxito aquí en la República Dominicana en el pasado, hace ya más de 40 años, fue que se eliminaron todos los cerdos, ¿no? En el año 80, 1980. Sí, se eliminaron todos los cerdos y eso permitió eliminar la enfermedad en un tiempo récord y restablecer la población porcina nuevamente. De latencia de 8 meses, un año. Sí. Entonces, como eso no se hizo, esa enfermedad entró a mediados del 21. Sí, en junio del 21 yo reporté que en un programa acá, me recuerdo esa fecha. Sí, entonces... Pero decía, no, que es un virus, que como que no querían aceptar, nadie quería echarse, como dice, esa canal encima. Y fue siguiendo, bajando, que en Jabón, que en Montecristi, que es una enfermedad rara, que se están muriendo los cerdos, decían. Toda la zona fronteriza fue que aumentando las notificaciones de la enfermedad. Correctamente. Hasta que la tuvimos, que ya apareció hasta en el este extremo. Sí, bueno, los Estados Unidos en un informe, a través de su Departamento de Agricultura, nos catalogó de que esta enfermedad es ya considerada endémica en la República Dominicana, lo cual es muy grave, porque implica que hay que hacer un plan de lucha muy fuerte por varios años para tratar de ver si se elimina ese virus. Casa, a nivel rural, para ver dónde hay, eliminarlo, vigilancia que no haya repoblación, o sea. Es un plan concreto que hay que hacer, es que el país carece de planes concretos para impulsar la producción agropecuaria y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo dominicano, lo cual es una situación de carácter estratégico para la sostenibilidad de la economía rural y de gran parte de la economía de la República Dominicana. Entonces, me preocupa también ver que cuando uno ve el balance comercial agropecuario, si bien es cierto que se exportaron casi 3.600 millones de dólares, 3.594 millones de dólares de productos agropecuarios, gracias a los altos precios del cacao y del café que se registraron el año pasado. Entonces, sin embargo, las importaciones sobrepasan los 5.590 millones. Entonces, cuando usted ve el déficit es alrededor de 1.994 millones de dólares. Pero hace 6 años, en el 2019, el déficit era de 781 millones de dólares. O sea que
hemos más que duplicado el déficit en la balanza del comercio agropecuario. Y eso evidencia claramente un privilegio por las importaciones agropecuarias, que lo que hacen es que afectan a nuestros productores y destruyen empleo en las zonas rurales. De manera que eso ha pasado con el cerdo. El cerdo ahora se importa el 80% de todo el consumo nacional. Igual con los productos lácteos, sobrepasan los 500 millones de dólares cuando usted observa la importación de leche y de quesos, solamente en esos dos componentes. De manera que ese tipo de políticas debemos de revertirla apoyando la producción agropecuaria para que el campo florezca. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos tener de nuevo crianza de cerdo local? ¿Cuál sería la vía? Lo primero es hacer un plan serio con los productores de mediano y largo plazo. Cuando decimos de mediano y largo plazo, estamos hablando de un plan de no menos en el corto plazo de 4 o 5 años y de largo plazo de 10, 12 años, donde se analicen y se ponderen todos los factores todas las oportunidades, las fortalezas, las debilidades que tiene este subsector de la producción agropecuaria, y en función de eso hacer un plan serio de erradicación de esta enfermedad y que posteriormente permita llegar a un punto donde se pueda comenzar la repoblación en algunas zonas, especialmente la que hay menor cantidad de animales y menor incidencia de la enfermedad. Volver a lo de hace 45 años, de erradicar todos los cerdos. Correctamente. Porque entonces el primer paso sí, pero en el marco de un plan. Está claro, porque nadie se le puede ir a erradicar su cerdito que tenga sin tener una perspectiva clara de qué va a ocurrir. Y como dicen la frase, el cerdo es la carcilla del pobre. Correctamente. Que tiene su animalito, porque hay que verse en la perspectiva en realidad de un pequeño productor que quizá lo que tiene son 15 o 20 tareas de plátano y 2 o 3 cositas, yuquitas, cosas. Y entonces el cerdito lo tienen ahí para Navidad, vender uno, cuando hay una emergencia. Correcto. Eso es como una reserva prácticamente. Así es. Para tú ir a eliminar eso, tú tienes que darle un medio alternativo y una compensación, las dos cosas. Claro. Tiene que ser un plan bien concreto, porque lo que se ha hecho, estamos seguros que no ha funcionado. Los intentos, se ha gastado muchísimo dinero en ese plan. Los Estados Unidos incluso se retiró. Y la gente sigue todavía con su cerdito, sigue con la enfermedad y no hay ningún resultado concreto. Pero en esa línea, yo veo una situación, la porosidad de nuestra frontera. Podemos hacer todo esto de aquí para acá, pero entonces siempre va a haber riesgo de que donde es endémico allá y no hay ningún control en el vecino país, sigan migrando. Lo que hay que aplicar. Es que yo no entiendo. Hay que aplicar el protocolo como se aplicaba antes. Hay un cordón sanitario, una banda, de que establece, una franja que establece que a una determinada cantidad de kilómetros desde la frontera, pues no se puede trasladar cerdo hacia los centros de mayor producción. De hecho, tenían un arete color rojo colocado para que en los puestos de chequeo de sanidad animal de la Dirección General de Ganadería, pues estos cerdos no pudieran ser transportados hacia los centros de producción porque pudieran estar enfermos con enfermedades, valga la redundancia, de la zona fronteriza. De manera que hay que aplicar ese protocolo. Hay una experiencia del pasado que ha sido positiva, ¿no? Porque ahí están las experiencias. Entonces hay que tomar. Lo que hay que hacer un plan, y no solo para el tema de los cerdos, sino para toda la producción agropecuaria, porque tenemos que tratar de tener una visión de más largo plazo para dar certidumbre a las personas que dedican todo ese esfuerzo a la producción agropecuaria, y no solo los esfuerzos, sino también sus recursos. Sí. Ya tú trataste del tema que sigue, que es la parte de lo que es el desafío a la agricultura dominicana, previamente, cuando hablaste de la política de importaciones de carne y grano de otros países. Pero también, por ejemplo, yo veo la competencia de los grandes productores, como digamos Brasil, Estados Unidos,
con esos renglones como corte de pieza de pollo, que tienen ellos esa ventaja de que la gente muchas veces no conoce que en Estados Unidos, por ejemplo, la gente no consume muslo, es pechuga. El americano medio, clase hacia arriba, es pechuga que consume. Los muslos para ellos es como rechazo. Sí. Es como nosotros pecueso para nosotros. Sí. Entonces es asentado que lo ponen en el mercado y van y lo compran. Bueno, entonces, pero afortunadamente en el caso de el sector avícola, los consumidores dominicanos no tienen la costumbre de consumir productos que han sido refrigerados. Entonces eso nos favorece, es una ventaja que debemos aprovechar como país para cada vez más tratar de ser eficiente en la producción avícola, en la producción de carne de pollo. Por eso la industria avícola va a tener mayor y mejor desempeño, digamos, en el marco de la apertura comercial y de la competencia internacional de países tan competitivos en la producción de este tipo de rubro como Estados Unidos y como Brasil, que usted señala. Porque Brasil puede vender una libra de carne de pollo en menos de 40 pesos al precio al por mayor. Ya un pollo faenado, empacado, lo cual es bastante competitivo y muy distante. Aquí un pollo faenado debe costar alrededor de 70 pesos la libra. Sí, 70, entonces 78, anda por ahí. Sí, por lo menos 70, mínimo 70, lo cual hay una franja de diferencia de precio bastante grande. La ventaja ha sido de que los dominicanos pues no les gusta consumir pollo refrigerado, entonces ahí hay una ventaja para el país. La apuesta que nosotros debemos tomar para poder competir con estos grandes países es tratar de aumentar la eficiencia productiva. Y la eficiencia productiva la podemos aumentar en la medida que disminuimos costos de producción y aumentamos la productividad. Para aumentar la productividad necesariamente tenemos que hablar de nuevas tecnologías, de introducir tecnología, de usar mejores variedades, de usar semillas de alta calidad, de ir cada vez más reduciendo el tema de el uso de semillas no certificadas, que hay que usar una gran cantidad de semillas, pero que a la vez no garantizan una productividad adecuada. Tenemos que trabajar como país también en el diseño de planes específicos de fertilización, como por ejemplo en el cultivo de arroz, que es el de mayor consumo de fertilizantes. La mayoría de nuestros agricultores aplican fertilizantes sin disponer de análisis de suelo concretos. Entonces se están aplicando volúmenes y fórmulas que no necesariamente requiere el suelo ni el cultivo. Entonces a eso es una pérdida de recursos que contribuyen a aumentar los costos de producción. De manera que nosotros debemos apostar hacia eso, hacia aumentar la productividad, pero no menos importante es la sanidad. Tenemos que proteger el país de la entrada de enfermedades que pueden ser catastróficas, como el mal de Panamá o el fusario. La fruta que no está con el 15, 17 ahí. Sí, el mal de Panamá o Fusarium raza 4 que está en Sudamérica. No ha entrado, pero en cualquier momento. Ojalá que no entre. Pues eso sí, y que es sumamente difícil. Pablo dice que no hay. Claro. No es un virus y entonces no hay todavía variedades resistentes ni. En la Universidad de Queensland, en Australia, están haciendo pruebas ya a nivel de campo, con algunas combinaciones de Cavendish, de la variedad Cavendish, banano del que usamos acá, y han tenido resultados exitosos. Ahora eso todavía toma un largo proceso de validación a escala comercial y luego para que ese material de siembra pudiera llegar a la República Dominicana. Así que la apuesta más importante es que podamos fortalecer nuestra frontera, nuestra sanidad. Lo mismo de la mosca de la fruta que usted dijo, la tuta absoluta que está en Haití, que afecta a las hortalizas. ¿De qué trata eso? Explícanos. La tuta absoluta parece una larva que afecta a las hortalizas, tomates, ajíes, berenjena, pero la devora completamente. Todo. Es una plaga bastante fuerte.
También debemos proteger el país de la monilia del cacao, Sí. presente en Jamaica, y Jamaica tiene gran intercambio comercial con Haití, por lo tanto tenemos que aumentar la vigilancia. Entonces, esas son algunas de las enfermedades que mencionamos y plagas. Hemos visto que en los últimos años las plagas nos han afectado de manera importante. Por ejemplo, en banano entró un ácaro que se llama Phyllocotruta musae, que ha afectado grandemente a la producción de banano en el país, disminuyendo de manera significativa las exportaciones de banano a menos de $200, cuando nosotros llegamos a exportar 363 millones de dólares en un año, y ahora el año pasado exportamos menos de 200 millones de dólares en banano. Es una caída de más de 150 millones de dólares. Por la falta de producción. Sí, La producción se ha caído. Se ha caído la producción, esa plaga ha afectado. También hay un trips que ataca a las flores del frijol, que ha diezmado la producción de frijoles en el Valle de San Juan y de otros rubros. De manera que... Pero y entonces los planes que implementa el Ministerio de Agricultura de veda no han podido revertir esa situación. Bueno, si hay una veda eficiente, se entiende que el trino no hace tanto daño. La realidad ha sido que aunque se aplicó una vez y se hizo un gran esfuerzo, todavía la plaga persiste en el Valle de San Juan y los agricultores tienen mucho temor de sembrar. Por eso la cosecha actual de habichuela, que ya prácticamente concluyó, sí, ha sido bastante pírrica. Una de las más diezmadas en toda la historia de la producción de habichuela del país. Se siembra desde finales de octubre, noviembre. Correctamente. Se cosecha a finales de enero, principios de febrero, hasta mediados de febrero. Entonces, lo que hemos visto es que la plaga realmente causa un gran daño a la economía rural y a los productores, y obviamente que afectan los volúmenes de producción y eso lleva a que se aumenten las importaciones. Sí. Wilton, ya concluyendo esta parte de los desafíos, hay un tema que siempre quizás es recurrente, pero no se le ve como una salida real o que se implementándose ya prácticamente, que es el relevo generacional que tenemos, que prácticamente el 80%, por no decir más, de nuestros productores son personas de 60 o más años, que ya en una década como mucho, por verlo bien, estarán fuera de capacidad operativa. Sí. ¿Quién va a atender entonces la agricultura dominicana? ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Bueno, es que tenemos que promover el uso intensivo de la tecnología en el campo, el uso de la tecnología de la agricultura 4.0, para que hagan la agricultura rentable. Porque si la agricultura no es rentable, ningún joven se va a involucrar en ella. Eso, y yo más que vean el cebo de la rentabilidad. Claro, y yo más que hablar de relevo generacional, me gustaría hablar de que usemos el concepto de integración generacional. Es decir, de que los jóvenes se puedan integrar con sus padres, sí, a trabajar para adquirir la experiencia, para innovar, para introducir nuevas tecnologías, pero debe venir una política pública del gobierno que ayude a la implementación y ejecución de este tipo de tecnologías que han demostrado en otros países que pueden disminuir de manera significativa los costos de producción y aumentar la productividad y en sentido general aumentar la rentabilidad para los agricultores. Okay. Entonces ya en otro punto que queremos debatirlo contigo por la experiencia que tú tienes en esta área, que ya lo hablamos con otro entrevistado recientemente, que es lo que crear un plan decenal, un programa decenal agropecuario. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Correctamente, como decía ahorita, nosotros como país tenemos que tener un plan de mediano y largo plazo. Es decir, en la situación en que vamos, que sale una situación, ocurre un problema y vamos a apagar el fuego, eso no nos va a conducir a ningún desarrollo significativo ni importante, ni para la agricultura, ni para los productores, ni para el sector rural, pero tampoco para el país. Entonces debemos pensar en un plan, como usted dice, decenal o quinquenal,
o digamos hasta de 15 años, asumir un compromiso país, firmar un pacto, El sector político, el sector técnico, gobierno, o sea, toda la fuerza que tienen que ver con la toma de decisiones. Sí, yo vi en el año 24 que un candidato a la presidencia, en ese caso el señor Abel Martínez, Sí. en la ciudad agropecuaria de San Francisco de Macorís, firmó un pacto por la rentabilidad del sector agropecuario y la soberanía alimentaria, en ese entonces con más de 15 organizaciones del sector agropecuario. Entonces nosotros tenemos que tomar una iniciativa similar a esta, que podamos firmar un pacto con todos los partidos políticos, con la sociedad, con los gremios agropecuarios, para definir las prioridades del sector y que los recursos que se canalicen en el sector sean dedicados exclusivamente a abordar, a invertir en las prioridades que se establezcan, como hemos hablado, en el aumento de la introducción de tecnologías para aumentar la eficiencia, para aumentar la productividad, para disminuir los costos, para la sanidad agropecuaria, la inocuidad agroalimentaria, la infraestructura rural, que es otro tema importantísimo, el tema de los canales, de los caminos vecinales, de los caminos interparcelarios, la construcción de presas. Entonces, esos son aspectos, señores, fundamentales. Hay un plan por ahí del tema del agua, pero no hemos visto que se haya dado ningún paso concreto con el INDRI. Sí, en la construcción de ninguna presa. Todo lo contrario, por ejemplo, la presa Boca de los Ríos, sobre el río Guayubín, que está ubicada ya en la comunidad de San José, en la provincia de Santiago Rodríguez, una presa que estaba prevista para terminarse en 24 meses. Han pasado 5 años, más de 5 años, y no ha podido ser concluida. Entonces, nosotros tenemos que tener esas prioridades definidas y todos los recursos dirigirlos ahí para que podamos lograr resultados impactantes en el corto, mediano y largo plazo, y que de esta manera garanticemos certidumbre para los productores, pero a la vez alimentos de calidad a precios asequibles para toda la ciudadanía. Sí, porque hay un asunto, por ejemplo, ahora ha salido a debatirse ya en la última semana Monte Grande, en el sentido de que primero se asignó un monto de recursos para construirla, y que entonces ahora sale a la luz que se hizo un nuevo préstamo de más recursos cuando todavía quedaban fondos del primero, y todavía no se construyeron ni siquiera las obras secundarias, de los canales terciario y secundario en toda la plena de Azua y de lo que es el sur profundo. Barahona, Bauruco. Bauruco, para irrigar, que sería el objetivo principal. Correctamente. Porque lo de la energía eléctrica es algo complementario, digamos, adicional. Sí. Y cuando hay mucha agua, tú descargas y desfogas, y lo usas 3-4 horas turbinando, pero no puedes usar turbina 24 horas, porque si no te seca el agua. Correctamente. Entonces, ¿qué es lo importante? El control del agua hacia arriba abajo para Así poder es. mojar. Así es. Entonces, ¿por qué no avanzamos en esa parte? Yo comprendo. No. Bueno, yo pienso que ha visto un gran problema de planificación y de ejecución. Eso es lo que realmente por eso no se le contrata a compañías privadas. Correctamente. Entonces, si están los fondos ahí, con esos mismos fondos que hay, se supone que son previstos para eso. Eso lo que ha reflejado es realmente una falta de planificación y coordinación y capacidad operativa para ejecutar las actividades que están previstas en la construcción de una obra tan importante para esa región. Sí, porque pensar uno que si no hubiera sido por la visión de ese dictador, como le decíamos nosotros con la campaña cuando éramos jóvenes, revolucionarios, entre comillas, el doctor Balaguer, no tuviéramos aquí una presa, porque todas las hizo él. Correctamente, así es. Desde la de Tavera que comenzó. Sí. Sí, así es. Y la gente dice, ¿por qué? Que uno veía cuando estaban haciendo esa presa de Higüey, Ocate, que yo me recuerdo que veía así, asombrado, que hoy subieron 80 patanas cargadas de cemento. Sí. Y uno dice, ¿por qué están gastando esto? ¿Qué es lo que Pero era una cosa que dijo, hagan esto. Cuando le daba una orden, era ejecutar.
Así es, así es. No, Después no. el presidente Danilo Medina hizo la presa Dos Bocas allá en Vallejuelo, Sí. la presa de Yacahueque, allá también en Yacahueque, contraembalse de Palmasola, pero después no hemos visto obras importantes hidráulicas. Sí, no, no, está claro. Hubo, digamos, presas pequeñas, Ujú, medianas, pero, ujú. pero las grandes presas La todas hizo el fue. presidente Balaguer. Sí. Así es. Y Así una es. cosa, ya en este tema que estamos concluyendo, Winston, los países que han implementado este plan, por ejemplo, yo vi que Chile y Estados Unidos, las asociaciones de productores en esos estados, en esos países, en el caso de Chile, con los productores de aguacate, que tenían, yo vi un reportaje una vez, de que tenían muchos problemas con el uso del agua. Ujú. Entonces había conflicto entre ellos y se pusieron de acuerdo y fueron sembrando la zona Correcto. de acuerdo a la disponibilidad de agua. Sí, O sea, es que cuando hay un plan se permite. es que cuando hay un plan es previsible, el país tiene la capacidad, tiene los técnicos para hacer un plan de por lo menos de 10, 12 años, que podamos tener claro cuáles son los objetivos que vamos a lograr en ese periodo. De manera que podemos ver, estudiar esas prácticas, buenas prácticas a nivel internacional, pero hacer nuestro plan. ¿No? Y lo complementario, lo tecnificar y mecanizar la labor agrícola. Es un punto Correctamente, uno A, correctamente. que tiene que haber un proyecto en que ya dejemos de pensar en cortar el arroz todavía como en una zona a mano O usar caballo y todo usar esto para cargar el arroz, el acarreo, sí. sino que sea mecanizado completamente. Sí, y la Que puede nivelación. serlo, sí. Y la nivelación es clave. La nivelación ya lo tenemos con rayo láser, los productores de la lanzada lo usan. Sí, Y eso te da una ventaja que la diferencia entre un punto y otro es mínima, menos muro, Ujú. tú aprovechas más el terreno. O sea, es ventaja en todo correcto, sentido. correcto, sí. Nosotros introdujimos desde Japón el sistema de nivelación con GPS que todavía mueve menos tierra, por lo tanto afecta menos la capa vegetal y es más eficiente. El GPS que te hace, te permite, te da el corte. El corte es menor porque mueve tierra en varias direcciones, no solo en una dirección, sino en los diferentes ejes en los Tiene diferentes como una especie ejes. de mapa de la superficie total. Y va tumbando y quitando. Sí, va cortando y rellenando. Corta en las partes altas y va llevando el terreno a la parte más bajas. Y hace una nivelación con menor movimiento de tierra, mucho más eficiente que la de rayo láser. Okay. El rayo láser lo que hace es que te tira el rayo y te dice. Y va hacia cortando dónde. en una dirección Sí. y nivela hacia una pendiente. Ok. Sí. Bueno, pero entonces, en ese sentido, yo creo que hemos dado una visión amplia de cuántas cosas podemos hacer todavía que tenemos pendientes. Sí. Y que ojalá las autoridades, el nuevo ministro de Oliverio, que es un técnico probado, que Sí. yo lo he entrevistado acá ya en un par de oportunidades, entre ellas fue un panel que hicimos ya cuando era previo a la entrada de Derecasta, que había el temor con el Derecasta. Y es el productor que logró el primero en el país lo general 10.000 kilogramos por hectárea de producción. Así es, así es. Con parte de esa técnica que hemos mencionado acá. Correctamente, él tiene mecanizado todos los procesos en la producción de arroz. O sea que es más que nadie está empapado, ojalá. Claro, tiene la experiencia. Sí. Ojalá que pueda conformar un equipo técnico de alto nivel y que pueda emprender un plan de esta naturaleza para el país. No, y que tenga el apoyo del sector supuesto. político clave. Sin voluntad política no hay nada. No se mueve nada. Sí. Bueno, pues te agradecemos estas explicaciones tan precisas y claras de cuál es la situación actual de la agropecuaria dominicana para ver si logramos en los próximos años ir generando un cambio en este sentido. Sí, gracias a usted. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Les esperamos el próximo sábado a esta misma hora y en este mismo medio. Muy buenos días.